Gracias por permitirme el placer de compartir con ustedes los contenidos de Más allá de lo obvio. Miren, probablemente muchos dominicanos pensantes se han preguntado por qué Leonel Fernández, en el proceso comunicacional de su proyecto hacia la presidencia de la República, solamente habla de inflación. Lo obvio sería concluir que la inflación preocupa mucho a la gente y preocupa tanto al que piensa de clase media, que se ha educado, como al de abajo, que carece de la capacidad reflexiva porque no ha podido educarse, pero siente el lástigo de la inflación y las consecuencias lógicas en su alimentación, en su salud, en su confort, en su tranquilidad, porque la inflación roba la felicidad de la gente. Pero si usted se va más allá de lo obvio, descubre por qué Leonel Fernández solamente habla de inflación. ¿Y por qué solamente habla de inflación? Bueno, porque uno de los problemas más grandes del país, que más daña a la sociedad dominicana, es el desempleo. Y el desempleo, sobre todo entre los jóvenes y las mujeres, no lo resolvió nunca ninguno de los gobiernos de Leonel Fernández. Los jóvenes dominicanos siguen estando sin oportunidad para salir del desamparo y de la pobreza, porque durante 12 años el presidente Leonel Fernández no pudo ejecutar políticas que garantizaran pleno empleo para los jóvenes, pero tampoco pudo ejecutar políticas que garantizaran que los jóvenes se educaran y se formaran de acuerdo con los requerimientos del mercado para que una vez fueran adultos pudieran insertarse en el mercado laboral y se pudieran proveer de los recursos que necesitaban para cubrir sus necesidades. Todas las necesidades, incluyendo la necesidad de casarse. Leonel Fernández construyó unos gobiernos frente a los jóvenes que lo único que parieron fue los ninis. Ni trabajaban ni estudiaban. Y por eso, durante su gobierno, creció enormemente el motoconcho como único refugio de aquellos muchachos que se quedaban sin horizonte, de aquellos muchachos que se quedaban sin certeza respecto a su vida. Luego, el presidente hace un par de meses o algunas semanas cuestionaba, situándose como un tercero excluido, el tema del motoconcho, siendo su gobierno el productor eficiente de esa presión degradante de la labor económica, porque solamente es algo de lo que la gente se agarra porque no tiene otra oportunidad mejor. No resolvió el desempleo, pero tampoco resolvió el presidente Leonel Fernández el problema de salud. A tal nivel alcanzó el deterioro, el problema de salud, que cuando llegó Danilo Medina, tuvo que decidir rehabilitar 55 hospitales de golpe, que terminaron en el desastre de los pulpos, porque estaba abandonada todo el sistema de salud, lo abandonó y quedó lanzado bajo la vorágine de la corrupción, que se potenció después cuando Danilo Medina, en el marco de ese desastre que dirigió la OISOE
cuyo titular de entonces está en prisión domiciliaria y que es el primer acusante contra el hermano de Danilo Medina. Pero eso es hijo de un desastre y abandono del sistema de salud pública. ¿Quién lo protagonizó? Bueno, esos tres gobiernos de Leonel Fernández y el de Hipólito Mejía, que tuvo entre el 2000, después que concluyó el primer gobierno de Leonel Fernández, y el 2004, cuando comenzó el segundo gobierno de Leonel Fernández, hasta concluir en el tercero en el 2012. Abandonó el sistema de salud. ¿Y qué hizo en cambio? Bueno, en los gobiernos de Leonel Fernández fue que se instaló el Plan Básico de Salud, el Plan Básico de Salud del sistema de la Seguridad Social. Y ese Plan Básico de Salud lo estaba instalando en beneficio del paciente y el beneficio del afiliado, Bernardo de Filló. ¿Y qué hizo Leonel Fernández? Quitó a Bernardo de Filló y puso a Fernando Camaño, un servidor de las ARS, y estructuraron un plan básico de salud que lo único que garantizaba es que las ARS se quedaran con todos los cuartos del sistema de salud en contra del afiliado, del que recibía salud en el marco del sistema de seguridad social. ¿Y quién estructuró todo eso? Fernando Camaño, bajo la dirección de Leonel Fernández. Hoy tenemos un sistema de seguridad social que no le garantiza salud al dominicano gracias a Leonel Fernández. Tampoco resolvió el problema de salud, ni lo resolvió en el ámbito público, ni lo resolvió en el ámbito de la seguridad social, porque puso en el ámbito de la seguridad social como director de CISARRIL a un señor llamado Fernando Camaño, que era solo un peón de la administradora de riesgo de salud, que ustedes saben lo que significan para este país. Es el saqueo institucionalizado alimentado por la muerte del afiliado. Eso instaló Leonel Fernández, eso instaló Fernando Camaño, y de eso se benefician y se han enriquecido los inversionistas en las ARS a costa de la muerte y el desamparo de los dominicanos. Entonces tampoco resolvió el problema de salud. Por eso Leonel Fernández no puede referirse a las precariedades de salud que todavía imperan en este gobierno. No puede atribuírsela al gobierno, ni puede acusar al gobierno ni del desempleo ni del problema de salud, porque él no lo resolvió. Pero tampoco resolvió Leonel Fernández el problema de la electricidad. Por eso ustedes no lo ven hablar del problema de electricidad, porque Leonel Fernández lo que hizo fue traspasarle las propiedades del área de electricidad al sector privado para que ellos incrementaran los precios a partir de sus aspiraciones de ganancia. Por ejemplo, cuando el Estado daba el servicio eléctrico, aunque lo diera con precariedad, no tenía como objetivo fundamental ganancia. Si en el marco de la capitalización se introduce en el sector de generación la empresa privada, por cada peso que invierte esa empresa privada quiere ganarse 20. Por tanto, no puede vender el servicio de energía eléctrica al mismo precio que lo produce. Tiene que venderlo como con ganancia, pero el Estado sí lo puede vender al mismo precio que lo produce, porque el Estado no aspira a obtener ganancias. Aunque los políticos han corrompido tanto el Estado, todos los políticos, lo del PLD, lo de la Fuerza del Pueblo, que ahora se cambió de nombre, una parte del PLD pasó a cambiarse de nombre y se llama Fuerza del Pueblo, pero es el mismo PLD con un color distinto, con el color verde, como yo señalaba del PRM, que es el mismo PRD, pero con otro nombre y otro color. Entonces, los políticos han corrompido la actividad pública y obviamente si hay empresas públicas, pues también tienen que corromperla, porque los políticos dominicanos son
sumamente corruptos, aunque usen el debate de corrupción como un debate electoral, pero ellos impugnan la corrupción del otro y defienden la corrupción de ellos. Y han enseñado a la militancia de los partidos a que salgan a insultar a todo el que le ataque el corrupto de ellos, pero atacan el corrupto del otro partido. De manera que es una mascarada. Bueno, pero Leonel Fernández tampoco resolvió el problema eléctrico, en cambio lo agravó al introducir el sector privado con muchas ambiciones en el sector eléctrico. Le entregó las distribuidoras y las distribuidoras en manos del sector privado perdían más dinero que en manos del sector público. Ahora, ¿qué tenía que hacer el gobierno? El gobierno tenía que coger dinero de los impuestos para cubrir los déficits de ese sector privado. Antes se cogían 200 millones de pesos de los impuestos cuando Balaguer para cubrir el déficit del sector eléctrico. Eso equivale a unos 3,5 millones de dólares en este momento. ¿Ustedes saben cuál es el déficit que tiene que cubrir el Estado? ¿Cuánto tiene que coger el Estado hoy, después de la capitalización, para cubrir los déficits del sector eléctrico? 1.700 millones de dólares al año. Escuchen bien. 1.700 millones de dólares al año contra 3,5 millones al año. 3 millones de dólares y medio al año. Antes, después de la capitalización de Leonel, después del 1999, hasta esta fecha, el Estado ha tenido que disponer en subsidio, después de la capitalización de Leonel, más de 20,000 millones de dólares. ¿Ustedes saben cuánto es 20,000 millones de dólares? Más del presupuesto nacional de un año. Ese es el producto de la capitalización del sector eléctrico de Leonel. ¿Y qué tenemos? Un servicio eléctrico semejante de precario, mucho más caro que antes de la capitalización, y el Estado está botando mucho más dinero. Ese es el producto, el aporte de Leonel Fernández a la capitalización, el aporte de Leonel Fernández al servicio eléctrico. Así lo resolvió, botando 20,000 millones de dólares en 24 años que tiene ese proceso de capitalización. Y usted oye a Franchi Méndez hablando, defendiendo esa barbaridad. ¿Ustedes saben qué perversidad hay ahí contenida? Porque el Estado va a perder todas esas propiedades. ¿Ustedes saben por qué la va a perder? Porque el Consejo de Administración, Franchi Méndez, Tony Isa y Cochón, Marcos Cochón, lo estructuraron de cada empresa. El Consejo de Administración tiene 5 miembros. ¿Ustedes saben cuánto le dieron al sector privado? 4. Uno solo para el Estado. ¿Ustedes saben para qué? Para que el sector privado, cuando esa empresa definan ganancias, el sector privado, que es el que controla el Consejo, le entrega las utilidades al Estado. Y las de ellos mismos aprueban la creación de nuevas acciones y se la venden ellos mismos. Entonces, la participación porcentual del Estado se disminuye. Y como en una compañía por acciones, el voto lo definen las acciones, cada vez el Estado tiene menos poder, hasta que al final el Estado se queda con un 5 o un 2% de la propiedad global de la empresa, y la empresa termina en manos del sector privado sin que la gente se dé cuenta. Y ahí esa es la peor perversidad de la capitalización. Termina como la Sociedad Industrial Dominicana, que era del Estado Dominicano, y mediante ese mecanismo terminó en manos 100% del sector privado. El Estado no tenía nada al final. Esa es la grandeza de ese proceso de capitalización con el que supuestamente se pretendió resolver el problema eléctrico. Pero vamos para el sector educativo. Vamos para el sector educativo. Balaguer dejó el nivel de analfabetismo altísimo. Leonel Fernández no lo movió ni un punto en la clavija. Tuvo que venir Danilo Medina y ejecutó un plan de alfabetización que redujo el nivel de analfabetismo. Porque Leonel
creía que no había que invertir en educación para educar a la gente. Él creía que había que invertir en cualquier cosa que produjera corrupción, sobre todo en infraestructura. Y yo no digo que no se invierta en infraestructura, eso es necesario, fundamental para el desarrollo del país, pero eso no es la prioridad. El desarrollo humano es la prioridad de cualquier nación. Y el desarrollo humano comienza por educación, por suministro de agua, por proveer vivienda al ciudadano, por dotarlo de seguridad pública. Bueno, ocurre que Leonel Fernández tuvo 12 años en el país gobernando, con lo que se pudo construir una nueva generación de jóvenes educados. ¿Qué construyó? Destruyó, mantuvo en el marasmo el sistema educativo nacional. Y nosotros saltamos, en términos comparativos, a ocupar los primeros lugares en el deterioro de la educación dominicana, al punto que lo que hemos producido es gente que lo único que puede hacer es tetear en los barrios o montarse en un motoconcho. Esa fue la generación de Leonel Fernández, el motoconcho y los teteadores, gente que no tienen horizonte mental porque no tienen ninguna comprensión de la naturaleza ni de la sociedad, que no tienen ningún dominio de las matemáticas, que no tienen ningún dominio de la física, que no tienen ni siquiera dominio del lenguaje, usan una pequeña cantidad de palabras para comunicarse entre sí. Legó una generación destruida que lo único que sabe practicar violencia, que lo único que sabe es consumir placeres, que lo único que sabe es construir antivalores y vivir entre los antivalores que convierten al ser humano en una amenaza permanente para el otro ser humano. Leonel Fernández fue el real constructor de la generación Alofoque. ¿Cuál es la generación Alofoque? La generación que lo único que sabe es consumir entretenimiento, porque está castrado mentalmente, porque él no creía en el conocimiento para otros, él cree en el conocimiento megalómano para él. Por eso dejó destruida la educación. Miren quién viene a invertir en educación, Danilo Medina. Pero la estructura de la corrupción, que no la resolvió ni Leonel ni Danilo, y que no la va a resolver este gobierno tampoco, la estructura de corrupción se encargó de tragarse el 12%, como se tragaba el 4%, como se tragaba el 2% que invertía Leonel. La corrupción, porque lo que hizo el PLD en manos de Leonel y en manos de Danilo fue potenciar la corrupción y normalizarla. Y normalizarla en un nivel tal que, por ejemplo, Leonel Fernández fue el único dominicano que se atrevió a construir una Suprema Corte de Justicia con militantes del Partido de la Liberación Dominicana, para que el compromiso político garantizara la impunidad para la corrupción. Y después Danilo Medina fortaleció el régimen de impunidad, como fortaleció el régimen de corrupción que se llevaba todo el dinero de la salud, todo el dinero de la educación, todo el dinero para permitir la creación de fuentes de trabajo mediante políticas públicas para los jóvenes. Pues tampoco resolvió, además de no resolver el problema del desempleo, ni el de eléctrico, ni el de salud, tampoco resolvió el problema de la justicia, ni el problema de la corrupción, ni el problema de la impunidad. ¿Pero qué hizo con el tema del agua, que es fundamental? Bueno, pregúntenle a Wellington Arnaud cuál es el déficit que tiene en términos de suministro de agua. En este gobierno, por ejemplo, se han abierto una cantidad enorme de fuentes de agua y aún así el déficit de suministro de agua para las zonas excluidas no ha podido ser resuelto. Es uno de los puntos luminosos de este gobierno, el tema del aumento del agua, tanto en la capital, en los centros urbanos, en el Gran Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo, como en el interior. Uno de los pocos puntos luminosos de este gobierno. Sin embargo, ese es un problema
que se heredó porque nunca se resolvió. Se resolvió el problema de vivienda. No, hombre, no, el déficit habitacional en República Dominicana no se movió ni un ápice. No, no en los 12 años de Leonel. En los 20 años del PLD no se movió nunca el tema de la vivienda. Siempre había un incremento de demanda de vivienda en el año por encima de la respuesta que podía dar el gobierno y el sector privado. Aunque se hicieron proyectos elogiables como el Juan Bosch, que lo hizo Danilo Medina, pero el déficit de vivienda aquí. Revisen las estadísticas de los organismos internacionales para que ustedes vean en qué nivel está el déficit de vivienda o vean los cinturones de miseria. ¿Por qué aquí tenemos ocupado la ribera de los ríos? Es una expresión del déficit de vivienda que genera también un problema ecológico. ¿Y qué se hizo en el gobierno de Leonel en términos ecológicos? Bueno, Jaime David Fernández desarrolló a Quisqueya Verde, un formidable proyecto de reforestación que permitió ampliar de manera sostenida la cobertura. Pero eso fue en los primeros 4 años de Leonel. Después eso se abandonó. Lo que está ocurriendo ahora, ni hablar en el gobierno del PRM. Es una devastación generalizada. Pero en el caso de Danilo Medina, lo último que hizo fue un ministro de Vivienda autorizar la siembra de aguacate en una zona protegida en Neiva. Hasta ahí llegó la depredación en términos generales. Pero en términos ecológicos, destruyeron los ríos en el gobierno de Leonel Fernández. Los ríos, busquen lo que... Aquí no tenemos la mitad de los ríos que teníamos en el 1996. No tenemos la mitad de los ríos que teníamos en el 1996. ¿Qué se hizo en términos de la migración haitiana? Regalarle una universidad que está convertida en Haití en un arrabal. ¿Por qué? Bueno, porque había un negocio de por medio. Eso sí se hizo en el gobierno de Leonel Fernández. Porque había un negocio que beneficiaba a uno de sus allegados. Por eso se hizo esa inversión en la Universidad de Haití. Eso es lo único que se hizo respecto a la política migratoria. ¿Resolvió ese problema? No lo resolvió. Bueno, me decía Atanael, bueno, la seguridad pública, que es uno de los problemas más acuciantes que tenemos nosotros. ¿Se resolvió? No, hombre, no. ¿Cómo se va a resolver la seguridad pública si usted lo que le está dando a los jóvenes es la oportunidad de que se conviertan en motoconchistas o se conviertan en teteadores? ¿Cómo se va a resolver eso? ¿Cómo se va a resolver la seguridad pública si usted mantiene a un ejército de policía con salarios de hambre, que la única posibilidad que tienen de conquistar la comida es que extorsionen a la gente en la calle o le pidan a un amigo de ellos o que se corrompan? Miren, ganaban 6,000 pesos los policías. En ese entonces no llegaba a $200 o menos. Ahora mismo ganan más de $500. ¿Por qué no pudo Leonel Fernández dedicarse a rescatar a la policía? Bueno, porque él creía que la policía tenía que resolver su problema solo y no le interesaba la seguridad pública, a tal punto de que un jefe de la policía lo que estaba dedicándose era perseguir comunicadores. Mataron a Fausto, a un médico, porque iban a matar a Fausto Rosario Adames. Y Leonel Fernández, sabiendo que el jefe de policía de él estaba involucrado en eso, a lo único que llegó fue a decirle al jefe de la policía delante de Juan Bolívar Díaz y Andrés L. Mateo y otras personas que acudieron a él, a Leonel Fernández, para proteger la vida de Fausto Rosario Adames. Decirle al jefe de policía: usted es responsable de la vida de Fausto Rosario Adames, pero anda con el jefe de la policía, al que le dijo eso, anda con él atrás. Para que ustedes entiendan el nivel de simulación.
Entonces no podía resolver el problema de seguridad pública como efectivamente nunca lo resolvió. Bueno, ese es el cuadro que caracteriza los gobiernos de Leonel Fernández. Y por eso Leonel Fernández no puede hablar de ninguno de los problemas nacionales. Tiene que montarse solamente en la inflación como bandera de comunicación de su proyecto presidencial.